Buenos días. Distinguido doctor Juan Carlos Paz Mena, dentro de la materia responsabilidad del Estado en materia constitucional, nuestro grupo, conformados por los siguientes maestrantes: el abogado Juan Carlos Parrales Salén, abogado Ronnie Byron Torres Paredes, el abogado Camilo Ignacio Piedradita Muñoz, y quien le habla, la abogada María Lorena Alarcón Salas. Nos ha tocado analizar la sentencia Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador, hechos y reparaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a los hechos de este caso, podemos señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó en consideración los siguientes hechos respecto al abuso y el acoso sexual sufrido por la adolescente, quien en vida fue la señorita Paola Guzmán Albarracín, quien dentro de aproximadamente 2 años tuvo que soportar abusos por parte de la autoridad que dirigía su plantel. En este caso por parte del vicerrector académico y también por parte de un médico de la entidad, de esa entidad educativa. Al momento de relacionarse sentimentalmente con el vicerrector, la señorita se suicidó en lo posterior, hecho que generó una conmoción social, la muerte y el suicidio por ingerir unos diablillos. Después de aquello, la Corte analiza todos los hechos que sucedieron en nuestro país, en la ciudad de Guayaquil, donde el hecho se denunció ante el ámbito penal, ante la fiscalía, se inició un proceso penal y también se planteó una demanda por daño moral. Todos estos procesos fueron objeto de análisis de los hechos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues resuelva todo el proceso penal. En sí fue un proceso viciado donde el fiscal no comparecía a las audiencias. También el tribunal de la Corte Provincial nulitó el proceso, la medida de detención fue nulitada por cuanto apeló el sospechoso, el indagado. Hecho que no se pudo procesar, no fue procesado por la ausencia. De igual manera, el proceso de daño moral no se lo llevó a cabo como debía de haber sido, porque no estaba presente, en este caso, el denunciado, el demandante sería en esta vía civil. Y en cuanto a los hechos administrativos, la mamá de la fallecida, de la señorita, quien el día fue Paola Guzmán Albarracín, pues prácticamente el Ministerio de Educación no dio detalles en cuanto a alguna investigación efectuada. Simplemente se encargaron de responder de que no se demostró el vínculo sentimental por parte del vicerrector y de la señorita que en vida fue Paola Guzmán Albarracín. Es decir, todos estos hechos acontecieron aproximadamente en el año 2001 a 2002. Sabían de este hecho. Eran mujeres, la escuela era de mujeres, el colegio era de mujeres. Sin embargo, sabían y conocían de este hecho y no hicieron absolutamente nada. La unidad educativa no cumplió en denunciar. En este análisis me permito indicarles a Ronnie Torres, pues, quien es el que va a hablar sobre las consideraciones. Ahora sí, buen día. Gracias, Lorena, por la apertura. Concerniente a las consideraciones previas en el caso de la menor Paola Guzmán versus Ecuador, ¿no? Se ha convertido en uno de los casos emblemáticos
dentro de la justicia ecuatoriana relacionada con la violencia, en este sentido sexual, en el entorno educativo. Recordemos que los hechos del mismo giran alrededor de la experiencia vivida por la menor mencionada en el presente caso. En relación al abuso sexual del cual fue víctima por parte del vicerrector del colegio donde cursaba estudio, lo cual se tradujo posteriormente en el suicidio de Paola. Este suicidio se dio en virtud de aquella agresión sexual que sufrió aquella menor. Este caso se ha convertido en un reflejo de la cruda realidad que viven muchos estudiantes dentro del sistema educativo en Ecuador, sobre lo cual la organización, en este sentido, Human Rights, en el 2020, advierte que el Estado ecuatoriano sigue presentando grandes deficiencias en la aplicación de medios protectores en favor de los niños y niñas y adolescentes. La justicia, en este sentido, no siempre responde a los intereses de los niños y las cifras de denuncias sexuales se van incrementando de una manera significativamente, ¿no? En los últimos años, muy a pesar de las medidas adoptadas para abordar esta problemática. Medidas que se han transferido a diversos sectores, como es el caso del sistema educativo, el cual ha realizado grandes esfuerzos para erradicar en este sentido lo que hoy estamos tratando, que es la violencia sexual. ¿A través de qué? A través de políticas vinculantes y acciones determinantes, las que lamentablemente no han traído los resultados esperados y anhelados, además de las deficiencias de los procesos judiciales relacionados en estos actos. Queda claro que la actuación del sistema judicial ecuatoriano ha sido insuficiente ante los hechos cometidos sobre la violencia sexual, como en el caso de Paola Guzmán, presentando en este sentido serios obstáculos con los que se consiguen las víctimas y sus familias en la búsqueda del mecanismo de llegar a la justicia. Si bien es cierto, nuestro país no se encuentra en una óptima situación de garantía de los derechos humanos, es menester reflexionar en este caso de los antecedentes, que la normativa vigente en este momento no era impedimento para judicializar los hechos, porque más allá de las limitaciones impuestas por la prescripción de la acción, el sistema jurídico ecuatoriano fue negligente ante las peticiones de la justicia, de la familia, de la víctima. Recordemos que el Estado ecuatoriano debe plantear programas informativos en donde los servidores del ámbito educativo, público y particular conozcan la obligación de denunciar aquellos actos que estén o hayan vulnerado derechos de los niños y niñas y adolescentes, así como también se deberían realizar en este sentido charlas de comunicación familiar para crear en cuyo ambiente una cultura de confianza para que los menores afectados no opten por el silencio y posteriormente por la muerte. Con ustedes, la continuación de mi estimado colega Camilo. Muy amable, Ronnie. Buenas noches, colegas. Me toca abordar respecto de la sentencia lo relacionado con la reparación, garantías y medidas adoptadas en esta sentencia a favor de la víctima. Al establecer los hechos desarrollados en el caso Guzmán, Albarracín y otras, se hace imperativo abordar la cuestión del derecho a interponer recursos y obtener reparaciones que permitan aliviar el sufrimiento de la familia, tal y como lo plantea la Organización de las Naciones Unidas en relación a los derechos humanos, afirmando que la importancia de abordar la cuestión del derecho a interponer recursos y obtener reparaciones
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de manera sistemática y exhaustiva a nivel nacional e internacional. Ante el análisis planteado, queda claro que la familia de Paola Guzmán tenía el derecho de ser reparadas y compensadas de manera integral. Al respecto, la Convención Americana, en su artículo 63.1, señala que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principales principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de un Estado. Cabe mencionar que nuestra legislación y la Constitución, en este caso en el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, se establece la reparación integral de la víctima. Asimismo, la Constitución de la República, en su artículo 78, contempla los mecanismos de reparación integral. Cabe hacer hincapié que los jueces en nuestro país están obligados, escúcheseme bien, es una obligación establecer en las sentencias que dicten, acorde a lo dispuesto en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República, lógicamente están obligados a motivar, a enunciar las normas y principios en que basan sus resoluciones, y no pueden jamás pasar por alto en sus sentencias establecer la reparación integral de la víctima. Esto está en nuestro país en boga en estos tiempos en que estamos ante una justicia restaurativa. Cabe mencionar que este tipo de justicia se concentra en el bienestar de la víctima, más no en el castigo del victimario. En este sentido, lo que se busca es reparar de forma material o simbólica el daño causado. Según este enfoque, víctima y victimario deben involucrarse en la búsqueda de justicia. Para ello, el victimario debe entender y reconocer el daño que ha causado. Seguidamente mencionaré lo que dispuso, en este caso, la Corte Interamericana a favor de la víctima. Dispuso como primer punto reparar la vulneración de los derechos humanos de forma material y moral, adoptando medidas que compensen de manera económica y de satisfacción. Ante esta medida, el Estado ecuatoriano, en un acto realizado en la Gobernación del Guayas, reconoció la responsabilidad del Estado, pidiendo disculpas por las fallas presentadas en el sistema educativo, el sistema de salud y el sistema judicial. Dicho acto procedió con la entrega del título de bachiller póstumo a Paola Guzmán y la declaratoria del Día Oficial de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas a través del Decreto Ejecutivo 1205, que se recordará los 14 de agosto de cada año. Así también se determinó un monto compensatorio de $20.000 de los Estados Unidos de América por concepto de daño emergente y además $50.000 considerando el periodo laboral que habría tenido Paola. Además, ofrecer tratamientos psicológicos, psiquiátricos y psicosocial a las víctimas y a los familiares de forma gratuita. Asimismo, acatar las diligencias correspondientes que permitan el juzgamiento de estos hechos. Disponer medidas de índole penal, disciplinaria o administrativas contra quienes interrumpieron el acceso a la justicia por estos hechos. Además, aplicar medidas de no repetición que faciliten la supervisión de la situación que presenten los centros de educación, en donde existan
sistemas sencillos para las denuncias de infracciones inmersas en el ámbito educativo y que garanticen la capacitación de los funcionarios de las instituciones sobre violencia sexual, embarazo, género, derechos humanos y prevención del acoso sexual, resaltando las situaciones de relaciones de poder. En virtud de lo planteado, la Comisión recomienda a los Estados partes la adopción de medidas que permitan garantizar los derechos humanos y el cumplimiento de la normativa vigente, lo cual permita el alcance a la justicia, estableciendo como aspecto final que supervisará el cumplimiento de lo establecido en la sentencia, en atribución de sus funciones. A continuación, recibamos la intervención del abogado Juan Carlos Parrales. Muchas gracias. Estimados maestros y compañeros, colegas, a mí me ha tocado exponer la conclusión dentro del análisis de la sentencia en el caso de la señorita Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador. Podemos definir y concluir que las reflexiones establecidas en relación a la sentencia sobre el caso Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador deja grandes consideraciones desde el discurso y la argumentación jurídica, involucrando el análisis de este caso paradigmático como base para indagar en los conflictos que se presentan en relación al acoso y al abuso sexual. En las circunstancias en las instituciones educativas, queda claro que las decisiones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la primera en abordar la violencia sexual perpetrada contra una niña en el ámbito educativo. Es claro también que la Corte Interamericana así tuvo sus errores, pero también tuvo avances sobre los derechos de las mujeres, adolescentes y niños, especialmente sobre la protección de las niñas y niños y adolescentes con textos educativos, la educación sexual y reproductiva como el derecho esencial para prevenir la violencia sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció estándares para prevenir y proteger a las niñas y niños y adolescentes de violencia sexual, entregando textos educativos. En concreto, determinó que las niñas y niños tienen derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual, y que para ello los estados deben adoptar con acciones educadas para prevenir violaciones a derechos humanos en el curso de su proceso educativo. Determinó que la vulnerabilidad de Paola en su condición de niña adolescente se vio potenciada por la ausencia de acciones efectivas para evitar la violencia sexual en el ámbito educativo y la tolerancia institucional, ya que había indicaciones de que el personal del colegio conocía la situación referida y que pese a ello la misma se ocultó, se culpabilizó y estigmatizó a Paola. Y luego de sucedida su muerte, se buscó procurar la impunidad del vicerrector. Adicionalmente, se puede concluir que la Corte recordó que los estados deben establecer acciones para vigilar o monitorear la problemática de la violencia sexual en instituciones educativas y desarrollar políticas para su prevención. Esto implica que existen mecanismos simples, accesibles y seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionados. Así determinó que el derecho a la educación también comprende que las niñas y los adolescentes tengan un entorno educativo seguro y una educación libre de violencia sexual. En relación con la ausencia de educación sexual y reproductiva, la decisión de la Corte recogió el alegato de los colitigantes y las y los peritos que acompañaron el caso, a considerar que Paola en ese entonces no contó con educación que le permitiera comprender la violencia sexual implicada en los actos que sufrió, ni con un sistema institucional que le brindara apoyo para su tratamiento o denuncia. Y a partir de los hechos y violaciones cometidas en contra de Paola, la Corte por primera vez determinó que el derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación, la cual debe ser integral, no discriminatoria, estar basada en pruebas científicas, rigurosas y adecuadas en la función de la edad. Lo anterior con la finalidad de que las niñas y las adolescentes puedan tener un adecuado entendimiento de las implicaciones de las relaciones sexuales y afectivas, particularmente en relación con el consentimiento y el ejercicio de las libertades, respecto de sus derechos sexuales y reproductivos. En definitiva,
Los resultados de esta sentencia constituyen una oportunidad clave para el Estado ecuatoriano en busca de orientar sus acciones hacia la aplicación de medidas de protección más allá de las establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permitan garantizar los derechos humanos de los estudiantes y establecer un precedente para las medidas de reparación. Hasta aquí mi intervención, doctor. Muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias por la intervención de cada uno de mis compañeros. Gracias, doctor Juan Carlos Paz Mena, por haber tenido el gusto de que sea nuestro catedrático en esta materia. Nosotros pues agradecemos y nos despedimos, que le vaya muy bien en todas sus actuaciones de sus funciones que tiene como juez y como profesor. Hasta luego, compañeros. Igual, Es todo.